Hola, buenas tardes. Queremos hacerle la presentación de la línea base acerca del proyecto de generación de energía eólica Belta, a cargo de Eolos. Los participantes de mi grupo son Terly Vanegas, Alejandra León, Diego Morales, Cristian Murillo, Iván Franco y quien les habla, Camila Mora. Para la determinación del componente biótico, se estudiaron las zonas de vida determinando la biotemperatura con datos promedios anuales de temperatura y precipitación de las estaciones cercanas. En el área de influencia, la formación vegetal es de bosque seco tropical, se ubica en un bioma cenobioma alterno hídrico tropical de la Alta Guajira, con dos periodos de sequías y temperaturas iguales o superiores a 24 grados y precipitaciones bajas. Predominan áreas xerófitas áridas, coberturas de arbustal denso y arbustal abierto y tierras desnudas. Hay presencia de terrenos artificiados como vías sin pavimentar y terrenos agrícolas. En cuanto al estado de flora, se identifican 87 familias botánicas. La más representativa son las fabáceas, 71 registros de epífitas vasculares y 48 de epífitas no vasculares, 20 especies amenazadas. Se levantaron 148 parcelas de arbustal abierto y 127 parcelas de arbustal denso. Para el caso de las tierras desnudas, se tomó el 100% del área a intervenir. Para el diagnóstico de regeneración se identificaron 12 familias. En cuanto al arbustal denso, se encuentra en clases diamétricas pequeñas y la biodiversidad se encuentran similitudes entre los arbustales. Las especies son usadas para alimento, medicinas, entre otros. Y la fragmentación es muy alta, por lo que se evidencia que no hay eh, cambios significativos en la cobertura. Para el componente de fauna se hizo la clasificación, teniendo en cuenta también estudios que habían realizado universidades previamente a esto y que eran las que posiblemente se iban a encontrar en el área del proyecto. Para los anfibios, en la captación se encontraron dos tipos de anfibios, que eran el sapo común y el sapito cuatro ojos. En los reptiles también se hizo una clasificación y habían dos subórdenes y entre estos se encontraban las serpentes, los saurias, y en las serpentes las principales eran las boas, las cazadoras y la cascabel. En la sauria también se encontraban geckos, iguanas, camaleones, que son los más conocidos. En la clasificación de las aves se contaba inicialmente en el estudio de las universidades, con que habían 127 especies, y cuando se realizó ya el estudio como tal del proyecto, se encontraron 3.217 individuos. Los que más se destacaban acá eran los pericos, los carpinteros, los mieleros, los síntotes y las cucurras tropicales. En los mamíferos también se hizo la clasificación donde encontraron 68 individuos, la cual el 50% eran omnívoros, el 25% insectívoros y el otro 25% eran herbívoros. Cuando se realizó el estudio y se dieron cuenta que solo había un cuerpo hídrico en el lugar, que es el Hawái de la ranchería Suculou. Y esto teniendo en cuenta que se realizó en época de lluvia. En los ecosistemas acuáticos también se permitió la caracterización del tipo de agua y los organismos que se encontraban allí presentes. Unos de ellos fueron los macroinvertebrados bentónicos, encontrando así 3 individuos y con lo cual les permitió la clasificación del agua y la calidad en la cual se determina que la calidad es muy crítica y el agua está fuertemente contaminada. También se realizó la clasificación del perifitón con 322 individuos, los fitoplancton con 12 morfoespecies y los zooplancton 71 individuos. También se permitió conocer los ecosistemas estratégicos sensibles y áreas naturales protegidas, por lo que se determinó que en el proyecto, a pesar de que se dice que es un área que debe estar protegida, no hay nada que lo reglamente así. En el componente abiótico, pues en nuestra zona de influencia tenemos lo que es la geología, geomorfología del suelo, uso del suelo, hidrología y calidad del aire. Ya acá, en el compuesto geológico, pues se llevó a cabo el objetivo que era obtener información detallada del suelo y del subsuelo. Se realizó la caracterización y verificación de las unidades geológicas, esto a escala 1 a 10.000, a partir pues, de un mapa preliminar, unas calicatas y unas unidades geomorfológicas.
Esto teniendo en cuenta pues los parámetros que podemos observar acá en la imagen. Ya en lo que es la geomorfología, lo que se hizo fue que se desarrolló una clasificación geomorfológica de acuerdo a la metodología del IGAC, con base a estas siguientes categorías. Posterior a esto, pues, se realizó una corroboración de las unidades identificadas en el análisis de imagen, se ajustaron y se caracterizaron a detalle, de acuerdo a los parámetros de geometría, incluyendo pues, el rango de pendientes y de relieves. Dentro de la elaboración del mapa preliminar, igualmente pues, se realizó una evaluación de la información geológica claramente, de las diferentes unidades litológicas respecto pues a su ambiente, a su formación, composición litológica y expresión morfológica. Esto pues con el fin de definir la relación con las unidades geomorfológicas y lo que se va a cartografiar, ¿vale? Ya en el uso del suelo, lo que se hizo fue que se definieron unas unidades cartográficas de este mismo suelo y su infraestructura proyectada. Claramente, pues se hizo un análisis para definir el uso que se le puede dar a estos suelos, teniendo en cuenta su potencial y su conflicto. Esto pues que corresponde al uso actual que se está dando en el área de influencia, que es en La Guajira. Para el estudio de impacto ambiental del proyecto Beta, como uno de los factores abióticos, se estudió y analizó el componente hídrico del área de influencia. Para esto se dividió en dos etapas generales. La primera fue la recopilación de toda la información preliminar existente o información primaria que había, los estudios ambientales que ya existían en la región, los datos obtenidos del IDEAM y toda la cartografía básica del lugar que fue obtenida a través del ICAC. Para esto también se hizo la caracterización, mapeo e inventario de todos los cuerpos hídricos de la región, los cuerpos lénticos, lóticos, y se hizo un especial énfasis en los usos también que se le daba al recurso hídrico. Se identificó todas las fuentes de abastecimiento para consumo humano que habían en las distintas rancherías, regiones y poblaciones dentro del área de influencia. Asimismo, se contrató una empresa para que hiciera la caracterización de la calidad del agua de los cuerpos hídricos, la cual por medio de monitoreos y muestreos realizó los respectivos estudios. Otro de los grandes componentes abióticos analizados en el estudio de impacto ambiental del proyecto Beta fue el factor atmosférico. Este se estudió haciendo, digamos, una gran división en dos componentes principales. El primero, la caracterización de la calidad del aire de la zona de influencia, el cual se realizó a través de la contratación de una empresa que se encargó de realizar el respectivo monitoreo, la instalación de las diferentes estaciones de muestreo y los diferentes estudios de los parámetros requeridos para hacer los análisis de calidad del aire. La segunda parte importante es asociada también a la información obtenida de las estaciones hidrometeorológicas del IDEAM para hacer el análisis de las temperaturas, las precipitaciones de las distintas estaciones y poder llegar a las conclusiones finales que estamos en un área cálida, árida, con unas muy bajas precipitaciones, muy bajos niveles de retención hídrica y muy bajos niveles de drenaje hídrico. Medio socioeconómico. En el medio socioeconómico se hace la caracterización que incluye las unidades territoriales que hacen parte del área de influencia social del proyecto, en las cuales se incluye las comunidades guayú de la Media y Alta Guajira, que están organizadas en 7 rancherías, además de los municipios en donde éstas se asienten, que son Maicao y Uribía respectivamente. En la consulta previa con las comunidades se incluyó información sobre el medio biótico y abiótico para observar los usos de los recursos ecosistémicos como el agua y el suelo en los procesos productivos del desarrollo económico de la zona. Participación y socialización con las comunidades.
Mediante reuniones con representantes de la empresa Eolos Energía y con funcionarios del despacho de la alcaldía, tanto de Uribía como de Maicao, se socializó el proyecto eólico Beta, que será diseñado de forma que no se presenten afectaciones significativas a las prácticas económicas y dinámicas socioculturales que son realizadas en las unidades territoriales menores que configuran el área de influencia. Para poder establecer una comunicación en el proceso de la consulta previa, la empresa contó con el apoyo de aproximadamente 5 profesionales sociales, 2 de ellos guayú con amplio dominio del guayunapi como lengua materna. La información entregada a la comunidad se realizó basándose en ejemplos y relaciones significativas para los habitantes locales. Con esto se logró que cada uno de los participantes comprendiera toda la información presentada y pudiera basarse en un referente real dentro de su contexto cultural para la toma de decisiones. Se realizó la consulta previa con las autoridades tradicionales y líderes de cada una de las 7 rancherías para continuar con la recolección de información primaria mediante talleres de cartografía social y encuestas a las unidades de familia. Una vez tuvieron claro los temas de la reunión, la comunidad manifestó estar de acuerdo con la realización del proyecto en su territorio. Adicionalmente, se autorizó y avaló la realización de las diferentes actividades en campo requeridas para avanzar con el estudio de impacto ambiental y la consulta previa. Componentes demográficos. Las comunidades indígenas se organizan en sus rancherías según su parentesco familiar y según el vínculo ancestral de cada uno de sus jefes. Esto sucede en todas las comunidades a lo largo y ancho de La Guajira. Considerando la posibilidad que se generen procesos de retorno de residentes no habituales o movilidad al interior de la ranchería, estos serán tenidos en cuenta por un plan de manejo y monitoreo a los procesos de movilidad poblacional que se incluyen en el presente estudio. En el componente espacial vamos a encontrar servicios públicos, acueducto, manejo de residuos y alcantarillados. Estas son las fuentes hídricas que abastecen la área de influencia de nuestro proyecto y la mayoría del departamento, como jagüeyes, pozos, albercas, que los jagüeyes tienen una capacidad entre 3 hasta 7 meses. Esta es una foto de cómo manejan las basuras, todo es a cielo abierto. Y la parte de comunicación es muy estrecha, la verdad es muy intermitente, lo único que llega es claro, por lo tanto se comunican siempre por voz a voz. En el componente económico, aquí lo que más resalta es el sector primario, según el Producto Interno Bruto, y el 56% corresponde a las explotaciones de minas y canteras. El resto, pues, es un bajo porcentaje para todas las actividades que hacen allá. Debido a allá, se supone que las partes rurales son las que llevan el alimento, pero aquí la escasez de suelo es tan impresionante que no hay. Lo único que pueden sembrar es para satisfacer ellos mismos no más. Aquí podemos encontrar como una tabla y ellos ocuparon aquí, en este ranking, el 24 lugar. En la estructura de la propiedad, muy pocos son dueños. Es más, se maneja más todo lo que es propiedad colectiva. Y la artesanía es una parte muy importante para esta comunidad guayú. De ahí ellos también venden y se satisfacen a unos muy, muy buenos costos, como son los bolsos y son las cosas que nosotros conocemos allá. En el componente cultural, hay mucha influencia. Finalizando el siglo XIX, llegan muchos árabes, entonces se encuentran muchos árabes, muchos libaneses, hay una mezquita y pues aquí podemos ver algunas cosas culturales que nos representan la zona. La parte afrodescendiente, ellos llegaron como esclavos de los libaneses y de los españoles en la época de la conquista, y ellos como ocuparon un lugar en la parte de la pesca y eso, entonces hay tanto afrodescendientes como árabes y aparte de los indígenas. Los guayú y los zenú, que los zenú han sido muy como muy desplazados por parte de las guerrillas que llegan a estos lugares y los quitan de esos territorios. Se viven fiestas como las podemos ver acá. Y bueno, en la parte arqueológica se hicieron 8 yacimientos arqueológicos donde se encontraron cerámicas y lo que son los líticos. Allá se pudieron evidenciar bajo estas dos cosas que se encontraron, que hace mucho tiempo vivieron muchas personas y hubo una fuente hídrica que pasó también, y aparte de eso también se vieron cosas en el periodo Holoceno. Fue muy importante todo lo que se encontró allí.
Y aparte de eso, pues se hizo un estudio en donde el suelo está entre la calidad entre medio bajo a bajo. Y hay mucha erosión por parte de escorrentías, de los vientos, ¿sí? La parte eólica tiene esto solo así. Y su principal naturaleza es naturaleza xerófita.